Gracias por enviar a tu Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario por nuestros lugares, Señor. Aunque nuestras palabras ni se comparan a lo que hizo tu Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario por nuestros pecados, Señor. Pero te agradecemos de lo más profundo de nuestros corazones por ese sacrificio único y perfecto, por enviarlo a morir en mi lugar. Y por eso cada día quiero dedicar una vida de gloria y de honra, porque cada día tu gracia, Señor, ha cubierto el pecado de nuestra maldad. Aunque no somos perfectos en esta vida, pero día a día tu Espíritu Santo va transformando nuestros corazones y nuestra manera de pensar y cada día moldeando nuestro carácter más semejante al carácter de Cristo. Te honramos y te damos muchísimas gracias, Señor, porque tu gracia ha sido mayor y porque tu Hijo Jesucristo ha vencido en la cruz del Calvario por nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Seguimos orando, seguimos rogándole a nuestro Dios. Vamos a estar orando por las peticiones. Sé que cada uno de nosotros tenemos peticiones en el cual las traemos en esta noche. Las colocamos delante de nuestro Rey, que sea Él concediendo cada petición según sea la voluntad de Él. Amén. Vamos a orar por la familia de nuestra hermana Eva, para que ellos también lleguen a los pies del Señor como anhela ella en su corazón de verlos caminando, como ella está caminando con el Señor. Amén. Y cada una de las peticiones en esta noche. Soberano Dios, te damos gracias, amado Rey. Gracias, Señor, nuevamente por tus misericordias, oh Dios, como cantábamos, Señor. Gracias, gracias, amado Dios. Señor, tu palabra dice que donde hay 2 o 3, allí estás tú, Señor. Sabemos que habemos más de 3 en esta hora, Señor, en este lugar, mi Rey. En esta noche colocamos, Señor, nuestras peticiones delante de ti, Señor. Oh Dios, pidiéndote, Señor, por cada una de ellas, Señor. Colocamos, Señor, la familia de nuestra hermana Eva, Señor. Oh Dios, levantamos nuestra voz, Señor, a clamarte a ti, Señor. Señor, para que seas tú teniendo misericordia, Señor, por la familia de nuestra hermana Eva, Señor, para que ellos también te conozcan a ti, Señor. Seas tú colocando, Señor, tu mano, Señor, en ellos, Señor, en ese corazón, Señor, y que ellos, Señor, lleguen a los pies tuyos, Señor. Ese es el anhelo de cada uno de nosotros, Señor, de la hermana Eva, Señor, de ver, Señor, a su familia, Señor, caminando, Señor, en los caminos tuyos, oh Dios. Señor, tú eres Espíritu Santo, quien convence, Señor, al hombre de pecado y de juicio, Señor. Colocamos no solamente la familia de nuestra hermana Eva, Señor, cada familia, Señor, de nosotros que no han conocido de ti, Señor, en esta noche rogamos, Señor, para que seas tú, Señor, tocando los corazones de cada una de nuestras familias, Señor, de nuestros familiares, amado Rey. Padre, te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo, Señor. Oh Dios, porque aunque no hemos visto de pronto, Señor, lo que hemos pedido, seguiremos creyendo, Señor. Esa es nuestra fe, creer, Señor, que tú tienes el poder de hacer el milagro, Señor, si está en tu voluntad, Señor. Señor, ese milagro, Señor, de nosotros ver a nuestros familiares caminando en tus caminos, amado Rey. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Te damos gracias, Señor. En esta noche también oramos, Señor, por las personas que se encuentran enfermos, oh Dios, los hermanos, hermanas, Señor, que se encuentran, Señor, delicados de salud, por la hermana Paola, Señor, que está pasando por el proceso de cáncer, por el proceso de las quimios, Señor, para que seas tú, oh Dios de los cielos, extendiendo tu mano de poder, de milagro, Señor, sobre esta mujer, Señor, y que ella pueda, Señor, tener fuerza, Señor, en ti, Padre. Fortalézcala, Señor, fortalezca la familia de esta mujer, Señor, y que cada día, Señor, ella pueda, Señor, agarrarse cada día más de tus promesas, Señor. Tu palabra dice que tú llevaste toda enfermedad y la clavaste en la cruz, Señor, y por tu llaga somos sanos, Señor. Nosotros creemos que tú eres el Dios por excelencia, que tú eres ese médico por excelencia, Padre, y que nada, Señor, no hay nada, Señor, imposible para ti, oh Dios. Lo que para nosotros es imposible, para ti es posible, Señor. Que todo medicamento, Señor, que le coloquen a ella, Señor,
el cuerpo, Señor, de esta mujer, lo asimile, Señor, para bien, mi Rey. La dejamos en las manos tuyas, Señor. Oramos por la vida de Darío, Dios eterno, también está pasando por este proceso difícil, Señor, de cáncer, Padre. Y tú conoces el corazón de mi hermano, como conoces el corazón de la hermana Paola, Señor. Te pedimos, oh Dios, que donde esté le visite, Espíritu Santo, le convenza de pecado y de juicio, Señor. Que él pueda descansar en ti, Señor, como nosotros hemos podido descansar en ti, Señor, porque nosotros hemos creído, Señor, que tú eres el Dios de milagros, Señor, y que tú haces como tú quieres hacer, Señor. Obra, Señor, en la vida de mi hermano, Señor. Oh, Señor, que él pueda, Señor, encontrar, Señor, ese descanso en ti, Señor, que él pueda llegar y reconocer que tú eres ese Dios todopoderoso, que hizo los cielos y la tierra, Señor. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Damos gracias al Señor y este himno, esta canción, me hace recordar a un hermano en Cristo que falleció el día de ayer y que me da mucha nostalgia porque la familia de ellos es como si fuese mi familia. Un hermano en la fe en Venezuela. Y de verdad que la familia de él me acogió en su familia como uno más del grupo, de la familia de ellos. La suegra de él dice que yo soy el último hijo de ella, adoptado. Pero ayer partió con el Señor, estaba pasando por un problema de cáncer en el hígado, y él es el cuñado de la hermana Gladys Aular, que siempre pedía oración por él. Y esta canción nos da verdaderamente, bueno, el aliento nos lo da el Señor, pero a través de esta canción vemos cómo el Señor de verdad, para nosotros no debe ser entristecernos cuando alguien parte en el Señor, porque más bien esa persona va a disfrutar de la gloria de Dios eternamente. Pero como seres humanos también sentimos ese vacío en nuestra familia, en nuestro entorno. Y no está mal que de pronto lloremos, pero debemos entender que está en un lugar mejor, donde no hay enfermedad, donde no hay problemas, donde no hay conflicto, porque está delante de la presencia del Señor. Y este cántico tiene por nombre Ciudad de Dios. Por llegar, una ciudad donde hay descanso y gozo por la eternidad. Sé que pronto allá estaré. Que vino a rescatarme para llevarme allí con él. He aquí que en la presencia del Señor mora en medio de los hombres que salvó. La ciudad de Dios es lo que anhelo yo. Hay un lugar resplandeciente donde
donde no hay más oscuridad, no existe más un enemigo, se vive en plena libertad, santa y dulce comunión, sin vergüenza ni temor, su justicia cubre por siempre mi pecado y corrupción. He aquí que en la presencia del Señor mora en medio de los hombres que salvó. Ellos son su pueblo y su eterno Dios. La ciudad de Dios es lo que anhelo yo. Hay un lugar donde su gloria satisface el corazón. Recibiré la recompensa, me abrazará mi Salvador. Ya no hay llanto ni dolor, no hay más pruebas ni aflicción. La muerte es solo una memoria, recuerdo de la redención. He aquí que en la presencia del Señor mora en medio de los hombres que salvó. Ellos son su pueblo y su eterno Dios. La ciudad de Dios es lo que anhelo yo. La ciudad de Dios es lo que anhelo yo. La ciudad de Dios es lo que anhelo yo. Señor, agradecidos estamos de que tú hayas vencido la muerte por nosotros, Dios. Y recordando, como lo dije hace un momento, este himno, esta canción, me hizo recordar al hermano Emilio que falleció ayer y que estamos seguros que está delante de tu presencia porque dio fiel testimonio de la obra transformadora del Evangelio en su vida. Y no solamente de él, sino de muchas personas que de pronto han sido allegados a nosotros, pero que están hoy gozando delante de tu presencia, Señor. Y como lo dice esta canción al final, la muerte es solo una memoria y recuerdo de la redención.
Porque si tu Hijo Jesucristo no hubiese muerto en la cruz del Calvario por nuestros pecados, ninguno de nosotros pudiésemos tener ese privilegio de gozar delante de tu presencia por la eternidad. Pero aunque a veces podemos estar tristes por esos momentos de dificultades que pueden llegar a nuestras vidas, Señor, nuestro gozo es que estás delante de tu presencia y que tú, Dios Todopoderoso, estás al tanto aún de nuestras vidas los que permanecemos acá. Cada día queremos que sea el deseo de nuestro corazón anhelar esa ciudad tuya, Dios. Porque tu Hijo Jesucristo dijo que iba a preparar moradas para nosotros. Y estamos confiados de que nuestra morada está en la eternidad contigo, Dios Todopoderoso. Gracias te damos por la iglesia, que cada día sea el sentir en nuestros corazones, Señor, deleitarnos delante de tu presencia. El deseo de nuestras vidas, Señor, poder confiar plenamente de nuestra salvación, porque nuestra salvación ya Cristo la ganó. Y en el nombre de Jesús te queremos honrar, Dios. Y quiero pedirte consuelo por esa familia que ayer perdió ese ser querido en su vida, Señor. Aunque ellos entienden el propósito, ellos entienden que están mejor delante de tu presencia, pero igualito les afecta, Señor, emocionalmente en su vida. Y el único que puede darnos ese consuelo perfecto es tu Espíritu Santo, Señor. Te pido que seas tú quien les ayudes, que les confortes, que les consueles, que les alientes, Señor, a seguir adelante. Y que esto sea solamente recuerdo de la redención que Cristo ganó por nosotros. En el nombre de Jesús te honramos y te damos muchísimas gracias por esa familia, Señor, que ha sido también de gran ejemplo en la comunidad y en la iglesia de la obra transformadora de tu Espíritu Santo en sus vidas. En el nombre de Jesús te doy muchísimas gracias. Amén. Gloria a Dios. Seguimos orando. Padre, te damos gracias, oh mi Rey. Gracias, Señor, por los amigos que han venido, Señor, congregándose estos últimos domingos, oh Dios. Señor, que sea cada día, Señor, colocándoles en ellos el querer como el hacer, Señor, de venir, Señor, a este lugar, mi Rey. Aquellas personas que han dejado de congregarse, Señor, seas tocando nuevamente los corazones y trayéndolas nuevamente con lazos de amor, Señor, a este lugar, Señor. Padre, gracias, gracias, gracias por la vida de cada uno de ellos, Señor. Oramos también, Señor, para que seas tú, Señor, colocando, Señor, en cada uno de mis hermanos, oh Dios, así como venimos el día domingo, Señor, que no sea solamente el día domingo, Señor, que sea cada servicio, cada actividad, Señor, que hagamos en este lugar, Señor, que la vamos a hacer para agradarte a ti. Señor, que vengamos, Señor, de corazón, que vengamos, Señor, a cumplir, Señor, con lo que tú nos mandas, Señor, no dejando de congregarnos, como dice tu palabra, como muchos tienen por costumbre, Señor. Que sea un anhelo, que sea un deleite, Señor, estar en este lugar, Señor. Gracias, amado Rey, porque tú has colocado en los corazones de los que hoy estamos aquí, Señor, de venir, Señor, a este lugar, quizás ocupados, Señor, quizás cansados, Padre, pero hemos entendido, Señor, que en este lugar envía bendición y vida eterna para cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Señor, gracias, gracias por colocar en nuestros corazones, Señor, estar en esta noche, Señor, y estar en cada servicio mientras que podamos, Señor, y tú nos dé las fuerzas, Señor, y el deseo, Señor, de cada día buscar más de tu presencia, oh Dios, no solamente en este lugar donde estemos, Señor, en nuestras casas, Señor, donde vayamos, Señor, tu presencia irá con nosotros, amado Rey, siempre hablaremos de ese Dios maravilloso, de ese Dios precioso que un día, Señor, tuvo misericordia y nos sacaste de las tinieblas a tu luz admirable, Señor, y por eso hoy estamos en este lugar. Por eso hoy clamamos por aquellas personas, Señor, que no te conocen a ti, por aquel vecino, Señor, por aquella vecina, por aquel amigo, Señor, por aquel familiar, Señor, que no conoce de ti, Señor. Hoy oramos, Señor, nuevamente por ellos, Señor. Hoy, Señor, te pedimos, Señor, que tengas misericordia de ellos, Señor, porque, oh Dios, nosotros no sabemos quiénes van a ser salvos, Señor, solo tú lo sabes, Señor. Nosotros solamente oramos y rogamos a ti, Señor, para que seas tú teniendo misericordia de aquellas personas, Señor. Oramos también, Señor, por las actividades de este lugar, Señor.
Señor, por el despertar misionero, Señor, que ya empezó, Señor, para que nosotros también, Señor, podamos salir, Señor, y que seas tú dándonos, Señor, las herramientas, Señor, para poder, Señor, también salir, Señor, y acompañar a los hermanos, Señor, los domingos, Señor, a llevar las buenas nuevas de salvación, Señor. Que no seamos solamente cuando cantamos y cantamos por cantar, Señor, pero no estamos haciendo, Señor, lo que tú nos manda, oh Dios. Decimos, Señor, somos el pueblo de Dios que nos ha llamado, Señor, para llevar las buenas nuevas de salvación, Señor, y muchas veces, Señor, estamos callando, Señor. Por favor, perdónanos y ayúdanos a entender, Señor, en estos tiempos difíciles, Señor, que seamos hombres y mujeres entendidas, Señor, en estos tiempos. Te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo, Señor. Te pedimos también en esta noche por cada actividad, Señor, por cada servicio que se está haciendo en Colorado, Señor, para que seas tú, Señor, trayendo, Señor, añadiendo, Señor, como dice tu palabra, aquellos que han de ser salvos, Señor, a ese lugar, Señor, donde se están haciendo, Señor, las reuniones, Padre. A los niños, Señor, seas tú guardándoles, cuidándoles, Señor. Oh Dios, a las maestras de escuela dominical, Señor, dale, Señor, las herramientas, Señor, dale la fuerza, Señor, la sabiduría, Señor, para que ellas, Señor, enseñen a estos niños, Señor, oh Dios, al futuro del mañana, Señor, que son ellos, Padre precioso, para que ellos también marquen la diferencia, Señor, el día de mañana, Señor, que ellos también hablen, Señor, de ese Dios precioso, de ese Dios maravilloso que nos ama, Señor, con amor eterno, Dios. Te pedimos también, Señor, por los recursos económicos de este lugar, Señor, para que seas tú supliendo cada necesidad de este lugar, cada necesidad de cada hermano, Señor. Seas tú supliendo, Señor, las necesidades de cada uno de nosotros, Señor. Tú las conoces, Señor, y hoy oramos, Señor, por cada necesidad, Señor. Supla, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Vamos a estar orando por la vida de nuestro hermano Deimer. Soberano Dios, te damos gracias, Señor, por la vida de nuestro hermano Deimer, Señor. Gracias, Señor, por bendecirle, por cuidarle, Señor. Gracias, Señor, porque tú, Señor, lo has escogido, Señor, para que esta noche Él traiga, Señor, el mensaje, Señor, que le ha sido revelado por tu Santo Espíritu, Señor, a la iglesia, Señor, que somos nosotros, Señor. Por eso en esta noche, Señor, estaremos atentos, Señor, a lo que esta noche nos vas a hablar a cada uno de nosotros, Señor. Habla conforme sea la necesidad de cada uno de nosotros, Señor. Ministra nuestras vidas a través de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Señor, por la vida de nuestro hermano Deimer, por la familia de él, Señor. Te pedimos que les bendiga grandemente, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Dios me lo bendiga, hermanos. De verdad que le damos gracias a Dios, primeramente por un día más de vida, ¿o no? En el cual vemos la misericordia y la bondad de Dios para con nosotros. Antes de iniciar, quisiera que en un momento nuevamente oremos a Dios nuevamente. Padre, te damos gracias, Dios, porque tú eres bueno, Señor. Gracias, Dios, porque hoy, Dios, nos regalas tu palabra, Señor, para escucharla una vez más, Señor. Gracias por la oportunidad, por el privilegio, Señor, que me han dado, Dios, de estar aquí frente a mis hermanos, Señor. Te pido, Padre, que seas tú obrando en mi mente y corazón, Señor, para manifestar tu palabra, mi Dios. Padre, y que esa palabra haya cabida en los corazones que me escuchan, Señor. Padre, que seas tú obrando en los corazones de ellos, pero también en el mío, Señor. Padre, para que tú en todo y en todos seas glorificado, mi Dios.
Gracias te doy una vez más. En el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, bueno, hemos estado compartiendo la carta a los romanos. Todos los hermanos que estamos sirviendo en la predicación. En el día de hoy nos corresponde Romanos capítulo 18 hasta el 25. Capítulo 1, versículo 18 al 25. Y vamos a estar meditando acerca del Dios que se revela a sí mismo. El Dios que se revela a sí mismo. Como mis hermanos han venido manifestando en predicaciones anteriores, la carta a los romanos fue escrita por el apóstol Pablo. Se dice que según los estudios, en la tercera carta, en la tercera vez que estaba en Corintios, se encontraba en Corintio cuando escribió esta carta, el tercer viaje que realizó para allá, en el cual estaba ansioso por compartir el evangelio a las personas en Roma y darle esa buena noticia de salvación, recordándoles a ellos de que, como dice el versículo 16, de que él no se avergonzaba del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, recordando la bondad de Dios en ampliar su misericordia, no solamente para los judíos, sino que para toda persona tiene ese acceso a la salvación por medio de la fe en Jesucristo. Entonces el apóstol Pablo nos viene recalcando, resaltando en cada uno desde el versículo 1 hasta el versículo 16, resaltando el valor o la importancia de creer y poner nuestra fe en Cristo, porque Él es nuestro único y suficiente Salvador. Él le habla a los romanos de esta manera, diciéndole que solamente en Cristo hay salvación. Nos ubicamos en nuestras Biblias. Bueno, he dividido esta predicación en tres partes. La primera es que Dios revela su justicia. La segunda parte es que Dios se revela en la naturaleza. La tercera, la respuesta del hombre a la verdad revelada. Y cuarta, ahora que recuerdo, el resultado de la necedad del hombre. Esta predicación va a estar dividida en cuatro partes, las cuales he manifestado con anterioridad. ¿Sí? Entonces, lo primero que quiero decirle es que todo lo que existe da muestra de la existencia de un Dios. Todo lo que existe, todo lo creado, da muestra, refleja que hay alguien detrás de esa creación, que no fue algo que salió a la suerte, sino que hay un creador. Y la palabra nos enseña que ese creador es Dios. Amén. Entonces, como primera medida quiero decirle que Dios revela su justicia. Y quiero que nos ubiquemos primeramente en el versículo 17. Quiero usar una parte que los hermano Michael utilizó el miércoles pasado. Y nos dice de la siguiente manera el versículo 17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. El apóstol Pablo acá nos enseña de que Dios muestra su justicia a través de la fe en Jesucristo. Es decir, que cuando nosotros, una persona pone su fe, su confianza en Cristo, Cristo manifiesta su justicia, primeramente regalándole perdón, perdonando sus pecados, pero también imputando su justicia en esa persona. Es decir, que nos hace
justo. No por nuestra justicia, sino la justicia de Cristo. Entonces, el versículo 17 nos enseña de que Dios revela su justicia para salvar, por medio de Cristo, imputándonos su justicia. Dios, que es justo, que es Cristo, que es justo, se entregó, murió, con el propósito de salvar a todo aquel que cree, que se arrepiente y cree en Él, depositando su justicia en esa persona para que no solamente sea salvo, sino que sea declarado justo delante de Dios el Padre. Y miren que aquí hay algo interesante, hermanos, porque si es cierto, en el versículo 17, Dios muestra su justicia, hablando de la imputación, como le he comentado. En el versículo 18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y miren aquí algo interesante, porque también nos habla de la justicia de Dios. Pero aquí nos habla de la justicia de Dios en cuanto al pecado. La primera era para salvar, para perdonar, pero aquí también nos muestra la justicia de Dios atacando el pecado, donde nos dice, porque la ira de Dios, es decir, el sentimiento que Dios tiene en contra del pecado. ¿Cuál es el sentimiento que Dios tiene en contra del pecado? Dios aborrece el pecado, ¿o no? Dios aborrece el pecado y como consecuencia de ese aborrecimiento viene el juicio de Dios. ¿Por qué? Porque el pecado atenta directamente contra Dios. Y Dios odia el pecado. Entonces, manifiesta su justicia haciendo juicio del pecado. Pero miren que no solamente manifiesta su justicia aplicando su juicio, su ira, contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Si analizamos y meditamos aquí, nos está diciendo de que los hombres son injustos. Pecado del ser humano que habita en cada uno de nosotros, que todos somos pecadores, Dios manifiesta su justicia juzgando el pecado. Pero lo juzga porque Dios odia el pecado, porque Dios aborrece el pecado. Y como Dios no tiene comunión con el pecado, y el ser humano, el hombre, es pecador, y aquí resalta dos cualidades del pecado: la impiedad y la injusticia. Y miren que la impiedad atenta directamente contra Dios, porque la impiedad es que no reconoce a Dios. No reconoce a Dios como Señor, no reconoce a Dios como Creador, no reconoce a Dios como Salvador, no reconoce a Dios en ninguna de sus manifestaciones, no reconoce la soberanía de Dios. Entonces, esa cualidad que resalta del pecado del hombre atenta directamente contra él. Y dice, impiedad e injusticia. La injusticia atenta directamente contra el prójimo. El hombre manifiesta su justicia contra las demás personas. Y miren, no sé si recuerdan, que ¿cuál es el primer y gran mandamiento? ¿Alguien lo recuerda? ¿Alguien lo recuerda? ¿Cuál es? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. ¿Y el segundo cuál es? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si meditamos y analizamos las dos cualidades que se resaltan allá, la primera atenta contra Dios y la segunda atenta contra el prójimo. Y miren cómo Dios resalta en su gran mandamiento, como lo decía,
cómo el primero tiene que ver directamente con Dios, reconociendo a Dios, amando a Dios, sirviendo a Dios con toda su mente, con todas sus fuerzas, con toda su alma, ¿verdad? Y mira cómo el segundo atenta directamente contra el prójimo, contra la creación de Dios. Entonces mire cómo el apóstol Pablo en estos dos versículos manifiesta de que primeramente Dios manifiesta su justicia teniendo misericordia de la humanidad. Dios manifiesta su justicia imputando su justicia al pecador, pero primeramente perdonándonos, limpiándonos y nos hace justos. Estamos en el camino de la justificación. Cuando una persona cree en Jesucristo, porque primeramente reconoció que era pecador, reconoció que es merecedor del juicio de Dios a causa del pecado, ¿verdad? El Señor tiene misericordia, manifiesta su justicia en teniendo misericordia de esa persona por medio del Evangelio de Cristo, y cómo esa persona ahora se convierte en una persona que es justificada por Dios y la convierte en una persona justa. Es decir, lo vuelve a la imagen de Dios mismo. Eso es lo que Dios está haciendo con el ser humano, con toda persona que cree en Él. Está restaurando su imagen, que a causa del pecado fue distorsionada, dañada. Entonces el apóstol Pablo manifiesta de que Dios manifiesta su justicia, revela, muestra. Ojo, quiero resaltar que este revelar es demostrar, llevar a la luz, ¿sí? No es de revelar, de ser rebelde. Quiero aclarar ese punto. Ese revelar es demostrar, darse a conocer. Pero también en estos dos versículos el apóstol manifiesta nuestra condición de pecadores y manifiesta el carácter del hombre, que es injusto e impiedoso, no cree en Dios, no confía en Dios, no sigue a Dios, no reconoce a Dios, pero también muestra el carácter del hombre pecador en la injusticia que él hace. Vamos un momento a Juan capítulo 8, versículo 34. Juan capítulo 8, versículo 34, en donde la Escritura nos dice de la siguiente manera: Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Todo aquel que comete pecado es esclavo del pecado. Por eso que Cristo vino a libertarnos del pecado. Cristo nos liberta. Por eso cuando compartíamos la carta de Gálatas, como Cristo nos liberta, nos justifica. Y miren cómo también dice Efesios capítulo 2, versículo 1, acerca de nuestra condición de pecadores. Efesios 2:1 dice de la siguiente manera: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Conclusión: el hombre natural es pecador. Somos pecadores por naturaleza. Y como somos pecadores, merecemos el juicio de Dios, la ira de Dios. Pero ahí es que se ve la buena noticia del Evangelio, de que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo se entregó en amor a nosotros. Y toda aquella persona que cree en ese mensaje, en ese Evangelio, en esa buena noticia, se hace acreedor de la salvación por medio de Cristo. El pecado se opone a Dios. El pecado, dice el final del versículo 18,
los hombres son impiadosos e injustos, pero también hay algunos que detienen con injusticia la verdad. Y ese detener es oponerse a la verdad. El ser humano se opone a la verdad. Es decir, no reconoce a Dios. Y si bien es cierto, el título de este devocional es El Dios que se revela a sí mismo, y Dios se revela, se muestra, se da a conocer por medio de la creación, de la naturaleza. Dios desde el principio hasta el final se está revelando al ser humano, se está mostrando, se está dando a conocer. Dios quiere que nosotros le conozcamos. Por eso el apóstol Pablo dice que crezcamos cada día en el conocimiento y la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cada día Dios quiere darse a conocer a nosotros. Quiere mostrarnos su bondad, quiere enseñarnos su carácter y quiere que disfrutamos de la comunión con Él. Entonces, el ser humano tiene dos opciones. Uno, puede recibir la justicia manifestada en perdón y misericordia, o puede recibir o puede decidir por la justicia manifestada en ira y juicio. El ser humano tiene que tomar una decisión. ¿A cuál justicia quiere recibir? ¿La justicia en perdón y misericordia o la justicia en juicio e ira de Dios? Porque eso es lo que viene para el ser humano. Entonces el apóstol Pablo en estos dos primeros versículos nos pone al descubierto esta gran verdad. El ser humano se encuentra frente a una decisión. Justicia, perdón, misericordia o juicio e ira de Dios. Como segundo punto, Dios se revela en la creación, en la naturaleza. El versículo 19 nos dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. O sea, Dios Él mismo se da a conocer. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Dios se da a conocer. La intención de Dios, como le dije ahorita, es darse a conocer al ser humano, mostrarse al ser humano, ¿verdad? Entonces, desde el principio, Dios ha manifestado quién es Él. Y miren que estas son una de las inquietudes que el ser humano tiene. El ser humano siempre ha tenido la inquietud de dónde provengo. Esa es la gran pregunta que toda persona se hace. ¿De dónde provengo y para dónde voy? ¿Sí? Creo que alguna vez la han escuchado, ¿no? Esa inquietud de que el ser humano siempre tiene esa inquietud en su corazón y que trata de tantas maneras darle respuesta a esa inquietud, pero no acepta la respuesta o la revelación que Dios ha dado de quién es el ser humano y para qué Dios hizo el ser humano. Entonces mire cómo el ser humano, por naturaleza, no quiere aceptar esa verdad de Dios. No quiere aceptar la verdad de Dios. Entonces, miren cómo Dios muestra que Él existe, Él es el creador de todo, que hay una mano detrás de todo lo que nosotros vemos. Hay un creador. Miren algo interesante. Dios se muestra en lo diminuto, en lo micro, pero también en lo macro. Miren cómo Dios se da a conocer por medio de la cosa tan diminuta como por lo menos las células. El ser humano se queda asombrado por cómo la célula, específicamente cómo el ADN del ser humano está creado, está hecho.
cómo una célula tiene tanta información y cómo retransmite esa información para las demás generaciones. Cómo cada célula hace una labor, hace un trabajo específico que en el conjunto de todo nuestro cuerpo, cómo cada parte está tan articulada, tan perfectamente articulada, ¿verdad?, que permite que nosotros vivamos. El ser humano se asombra de eso y muchas veces quiere justificar eso como que eso ocurrió de manera accidental. Y vemos como la evolución quiere el pensamiento evolucionista quiere darnos a entender de esa manera, de cómo algo tan pequeño está tan sincronizado con todo el cuerpo del ser humano, y dice, no, eso fue por casualidad, porque cayó una célula, y estamos hechos así. Y mire cómo también en lo macro, en el universo, cómo está distribuido y realizado, que por lo menos miramos la Tierra, cómo es a la distancia que está del Sol, para que se diera la vida, tiene que estar a cierta distancia, y cómo todo está fríamente calculado para que se dé la vida. Y el ser humano se asombra de esos hallazgos y no le da ese reconocimiento a que detrás de todo eso hay un creador, hay un Dios, sino que quiere encontrar la respuesta en cualquier cosa que muchas veces no tiene ni sentido. Dice un científico, no recuerdo el nombre ahora, que se necesita más fe para creer que de la nada surgió todo. O sea, que todo de la nada, todo surgió de la nada, pero nadie sabe de dónde surgió la nada, porque todo tuvo que haber tenido un principio. Dice que muchas veces se tiene que tener más fe en eso que en creer que hay una mano detrás de todo lo creado. Entonces vemos cómo el ser humano tiene tantas inquietudes con referente a su proveniencia, que no se da cuenta de que Dios ya ha revelado de dónde provenimos. Y que la creación misma habla de que hay un creador detrás de todo, y que la Biblia nos enseña de que ese creador se llama Dios. Entonces el ser humano se opone a esa verdad. No quiere reconocer, pero realmente toda la creación revela el poder y la soberanía de Dios. El poder en crear lo micro, como le decía ahorita, de manera perfectamente articulado, como lo macro del universo, perfectamente colocado para que nosotros hoy día vivamos, existamos, porque Dios creó toda la creación, pero también nos creó a nosotros, hablando de la naturaleza. Entonces nadie puede negarse a la verdad inminente que se encuentra en todo lo creado. Hay una verdad, y es que todo lo que existe, alguien lo creó. Y la verdad es que ese creador es Dios. El ser humano lo crea o no lo crea, es la verdad que está manifiesta. Es la verdad que Dios ha revelado. Como tercer punto, la respuesta del hombre a la verdad revelada. El hombre, como no quiere creer la verdad de Dios, dice el versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, habiendo conocido lo que Dios ha revelado, lo que Dios está diciendo desde hace mucho tiempo, dice, no le glorificaron como a Dios, no le reconocieron como a Dios, ni le dieron gracias. Es decir, no están agradecidos porque Dios los haya creado, sino que se envanecieron en sus razonamientos
y su necio corazón fue entenebrecido. El ser humano, queriendo justificar, primero rechazando la verdad de Dios y queriendo justificar lo creado, razonando, ¿verdad? Oponiéndose a la verdad de Dios, busca cualquier pretexto y cree cualquier pretexto para no aceptar la verdad de Dios. Y este envanecimiento y esta necedad en el corazón del ser humano se da simplemente porque no acepta a Dios y su verdad. Dios es la verdad. Y él no acepta la verdad, no acepta a Dios. Y como el ser humano no acepta a Dios, no acepta la verdad de Dios, ¿qué pasa? Que su corazón como resultado de eso se entenebrece. Miren algo importante. Dios revela su verdad. Dios revela su verdad. Es decir, pone al descubierto. Como le decía, revelar es traer a la luz. ¿Sí? Como consecuencia de no traer a la luz, no ir a la verdad, se van a la oscuridad, al engaño, a la mentira. Y aquí lo califica como entenebrecido, oscuro. Es decir, que no se sabe realmente qué es, algo entenebrecido. Por eso, como consecuencia de no aceptar la verdad, lo que está a la luz, acepta lo que está en la oscuridad, en la tiniebla, aunque no lo entienda perfectamente. ¿Por qué? Porque simplemente la necedad de su corazón no le permite ver la verdad revelada de Dios. Y dice el versículo 22, profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Miren cómo el ser humano no acepta la verdad de Dios, no acepta a Dios, pero sí quiere honrar, exaltar, glorificar a la creación. Como personas rinde culto a las vacas, a las culebras, a las serpientes, al león, al caballo, a diferentes cosas, pero no acepta la verdad de Dios. Sabemos que por lo menos allá para la parte del Asia, como las personas, bueno, también se ve la idolatría también en las cosas, no solamente en los animales, cómo le rinden culto a los animales, sino también cómo le rinden culto a las cosas, a las imágenes, ¿verdad? Y no le rinden culto al Dios verdadero. Cómo en la necesidad del hombre hace que se aleje tanto de Dios, ¿verdad? Que empieza a aceptar y a rendirle culto, a idolatrar, a darle gloria a cualquier otra cosa que no sea Dios. Y eso sí lo acepta. Y eso sí se empeña en eso. Son fieles en eso, pero no aceptan a Dios. Y miren cómo dice el versículo 23, cambiaron la gloria del Dios incorruptible, del Dios perfecto. Lo cambiaron. Es decir, como la necesidad del hombre dice, no acepto a Dios. No, y mira, muchas veces lo vemos en persona aún. No sé si a ustedes les ha pasado, que personas le hablamos de Cristo y dicen, no, eso es mentira. Pero ¿cómo si le rinden culto a una imagen? ¿Cómo si son fieles en el amuleto que tienen detrás de la puerta,
en la aseguranza que tienen en los brazos, en lo que se ponen en los pies, lo que se pone acá, el anillo que me da seguridad, el anillo que esto, que lo otro, ¿cómo creen que eso los salva, los cuida, los protege? Y no creen la verdad de Dios revelada a través de la creación y de su palabra. Y cómo aquellos sí lo aceptan y son fieles ahí, pero la verdad de Dios la desechan, la ignoran. Mire cómo está tan entenebrecido su corazón y cómo se van tras esa necedad. Cambiaron la gloria de Dios para darle gloria a cualquier otra cosa. Porque simplemente no quieren aceptar a Dios. Como cuarto punto, el resultado de la necedad del hombre. El versículo 24 nos dice: por lo cual también Dios les entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Esto de que Dios les entregó a la inmundicia no quiere decir necesariamente de que Dios ahora los colocó en la inmundicia, ¿sí? No, quiere decir que su propia necedad lo llevó hasta allá. Así como su propia necedad ha entenebrecido su corazón, como su propia necedad a causa del pecado, ha entenebrecido sus para que no vean lo que Dios ha mostrado, como el pecado ha entenebrecido sus mentes de tal manera que no comprenden la verdad de Dios, que no reciben la verdad de Dios. Y cómo el ser humano se empeña, ¿cómo diría? O sea, se aferra tanto a su razonamiento, a su pensamiento, a su propio pensar, y desconoce, no acepta la verdad de Dios. Y cómo eso le trae como consecuencia, como resultado, no solamente que se van a la inmundicia, sino que hasta deshonra sus propios cuerpos. Miren cómo tantas personas rinden culto a tantos dioses paganos que hasta matan a personas, sacrifican a personas para rendirle culto a ese ser. Como tanto algunos pues tienen la práctica de asesinar niños, sacrificar niños para rendirle culto a esos ídolos que tienen ellos, a su Dios. Pero para el Dios verdadero, el Dios revelado, el Dios que se revela en la creación, todo lo creado, no están dispuestos a hacer. Mire cómo el apóstol Pablo nos habla acá la condición del ser humano. El ser humano tiene tiene su corazón tan entenebrecido. El otro. ¿Sí? Disculpen los problemas técnicos. Entonces, mire cómo el ser humano tiene su corazón tan entenebrecido, en lo cual acepta cualquier cosa, pero menos a Dios. Entonces, ¿cómo está dispuesto a sacrificar su cuerpo a las demás personas? ¿Cómo el ser humano ama más aún la creación que al mismo Dios? ¿Cómo ama más la creación en vez de su prójimo? Como Dios nos manda a amar a nuestro prójimo. ¿Cómo hay una persona que ama más a los animales que a las personas? Aman más a su perro, lloran más por los perros que por un familiar que se le murió. Aman más los árboles, la naturaleza, que a Dios.
Y miren cómo el apóstol Pablo, por medio de esta carta, en esta porción bíblica, nos enseña primeramente de que Dios revela su justicia en misericordia, en amor, por medio de Cristo, del sacrificio de Cristo en la cruz, y que toda aquella persona que pone su fe en Jesús es salvo. Dice, mas el justo por la fe vivirá, por la fe será salvado. Por la fe, no solamente por la fe, sino por la fe en Cristo. Porque hoy todo el mundo habla de fe, valga la declaración, hoy todo el mundo tiene fe en cualquier cosa, menos en Cristo. Y el apóstol Pablo nos enseña de que cuando una persona pone su fe en Cristo, cuando su fe está depositada en Cristo, en la obra de Cristo, en la cruz, es que obtiene esa salvación. Es que somos salvados, pero que aquella persona que no acepta a Jesús, aquella persona que no acepta la obra de Dios, porque sabemos que somos salvos por medio de Cristo, ¿verdad? Está condenado a la ira y el juicio de Dios. Va a recibir la justicia de Dios en juicio. Y que Dios quiere encontrarse con el ser humano de tal manera que se ha dado a conocer desde el principio, desde la creación del mundo. Se está dando a conocer al ser humano. Dios quiere mostrarse, revelarse, que el ser humano disfrute de la comunión con Él. Por eso se ha mostrado al ser humano. Se ha mostrado no solamente desde el principio, desde Adán, en tener esa comunión en relación con el ser humano, sino que a pesar del pecado del ser humano, ¿verdad?, lo cual lo separó de Dios, Dios sigue manteniendo ese propósito en el cual quiere revelarse al ser humano, tener esa comunión, esa intimidad con el ser humano, en que envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz para restablecer esa relación, para restablecer esa comunión con el ser humano, y que el ser humano recibe la salvación por medio de Cristo, solamente por Cristo. Y que si el ser humano se opone a la verdad de Dios, endureciendo su corazón a la verdad de Dios, endureciendo y no reconociendo a Dios como Creador, como Señor, como Salvador, como dueño de todo, entonces está condenado al juicio de Dios. Y como resultado de eso, Dios dejará que ellos sigan en su necedad. Dice el versículo 24, también Dios los entregó a la inmundicia. Aquí es una referencia a los que están en contra de la verdad de Dios. Quiero hacer alusión a esto. Estos son los que se oponen a la verdad de Dios. Dios los dejó en su necedad, en su concupiscencia, como dice el versículo 25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Cambiaron la verdad revelada a la luz por lo que estaba en la oscuridad, por el engaño, por la mentira. Y dice, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Dios, el Creador de todo, se ha dado a conocer. Por eso Dios se revela a sí mismo. Ese es su deseo, su intención. Y como dice, quiero que leamos un momento Isaías 55, 6, 7 para concluir. Isaías 55, 6, 7. Dice de la siguiente manera: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová,
el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Dios quiere ser encontrado. Dios quiere que lo hallemos, y lo hallamos por medio de Cristo. Cristo es el camino a Dios. Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Cristo es el camino. Cristo quiere ser hallado, quiere ser encontrado. Dice acá, búscale mientras pueda ser hallado. El Señor cada día le está manifestando al ser humano su misericordia, su bondad, permitiendo que el ser humano lo encuentre. Cada día son días de misericordia de Dios, porque permite que las personas se arrepientan y se vuelvan a Él. Dice acá Isaías, deje el impío, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, sus razonamientos, equivocados, errados, lejos de la verdad de Dios, y vuélvanse. Es decir, volverse es girar, hacer un giro de 180 grados. Eso es volverse. Volverse es, yo le daba la espalda a Dios y ahora hago un giro de 180 grados y le doy el frente a Dios. Eso es volverse. Ver a Dios. Anteriormente le daba la espalda, ahora veo a Dios, escucho a Dios y sigo a Dios. Eso es volverse. Dice, versículo 7, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Dios está con brazos de misericordia. Dios tiene sus manos extendidas para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna, por medio del sacrificio de Cristo en la cruz. Dios quiere revelarse. Dios desde el principio y hasta el final de los tiempos está mostrando hacia el ser humano, porque quiere que el ser humano le halle, le encuentre, disfrute de su presencia, disfrute de su amor, disfrute de su compañía. El ser humano no fue creado para estar solo. Dios quiere tener esa intimidad y esa comunión con el ser humano siempre. Esta verdad no solamente es para las personas que no creen, para nosotros también es esta verdad. Dios quiere hallarnos cada día. Dios quiere encontrarse cada día contigo. Dios quiere encontrarse cada día conmigo. Dios quiere que cada día tengamos esa intimidad con Él. Que cada día disfrutemos de su presencia. Porque muchas veces hemos creído, ya somos salvos, pero a veces nos alejamos de Dios también. A veces se nos olvida que necesitamos a Dios cada día para poder hacer lo bueno y lo justo, lo agradable delante de Él. A veces nos creemos justos, a veces nos creemos perfectos, pero la realidad es que no. La realidad es que el perfecto es Él, la realidad es que el justo es Él, y la realidad es que necesitamos cada día aprender de Él, de su justicia, de su amor, de su bondad, de su misericordia. Necesitamos cada día encontrarnos con Dios, y cada día Dios quiere seguir revelándose a nosotros, ya no para salvación, sino para que nosotros crezcamos en el conocimiento de Él, en su amor, y crezcamos y seamos cada día más semejantes a Él. Amén, hermanos. Si usted y yo queremos cada día amar más a Dios, tenemos que encontrarnos con ese Dios al cual amamos. Dios le bendiga, mis hermanos. Padre, gracias
por esta noche, Dios. Gracias por tu verdad revelada a nosotros, Señor. Gracias, Dios, porque no te ocultaste de nosotros, Señor, sino que todo lo que nos rodea habla de ti. Todo, Señor, aún nosotros mismos, Señor, somos un reflejo de que tú existes y eres real, Dios. Ayúdanos, Señor, a encontrarnos cada día contigo, Señor. Que las personas que no están, que escuchan este mensaje, Señor, y esa persona reconozca que son pecadoras, Señor, como hoy el apóstol Pablo en la palabra, en los Romanos, nos ha manifestado, Señor, de que realmente todos somos pecadores, no somos buenos, no somos tan buenos como creemos ser, Señor. La realidad es que necesitamos cada día de ti para poder hacer y ser cada vez más, un poquito más bueno como tú, Señor. Gracias, Padre, porque la obra que tú iniciaste en nosotros la perfeccionarás, Señor. Gracias, Padre, porque la obra no quedará inconclusa, Señor, sino que tú, Señor, cada día quieres encontrarte con nosotros, Señor, por medio de tu palabra, por medio de la oración, por medio de cada uno de los mecanismos, Señor, que tú has dejado, Padre, para que podamos disfrutar de ti, Señor. Ayúdanos, Dios, a disfrutar de ti, Señor, a que sea un gozo, un deleite encontrarnos contigo día a día, Señor. Y quita todo aquello, Señor, que nos distrae, Señor, de ese propósito, Dios. Ayúdanos, Padre, para que no nos distraigamos, Señor, con tantas cosas que el mundo y Satanás nos ofrece, Señor, en este mundo, Padre. Ayúdanos que cada día nuestro corazón esté enfocado en ti, Señor. Y cada día anhelemos ser más como tú, Dios. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Gloria a Dios. Vamos a estar orando por las ofrendas. Soberano Dios, te damos gracias, Señor. Gracias, Padre precioso, porque tú nos bendices, Señor, todos los días. Mi Rey, al levantarnos esta mañana, Señor, ya estábamos bendecidos, Señor, porque a ti te plació, Señor, que nos levantásemos, que viviéramos un nuevo día, Señor, que miráramos, Señor, las maravillas que tú creaste para nosotros, oh Dios. Por eso te damos gracias, Señor, porque tú eres el Dios quien bendice nuestras vidas, Señor, quien nos da, Señor, el alimento, quien da la fuerza, Señor, para trabajar, Señor, quien nos da, oh Dios, la salud, Señor, para trabajar, mi Rey, quien da el empleo, Señor, quien abre puertas de empleo, Dios. Gracias, gracias, Señor, por la vida de cada hermano, Señor, por el hogar de cada hermano, Señor. Seas tú, Señor, llenando, Señor, cada hogar, Señor, de tu presencia, Señor. Sea bendiciendo cada hermano, Señor. Sea supliendo cada necesidad de cada hermano, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, de lo recibido de tu mano, Señor, vamos a ofrendar, Señor, dándote gracias. Gracias, gracias por todo lo que tú nos has dado y seguirás dándonos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Mi ofrenda doy, aleluya, mi ofrenda doy, así contribuyendo, el evangelio extiendo, aleluya, mi ofrenda doy, mi diezmo doy, aleluya, mi diezmo doy, así contribuyendo, el evangelio extiendo, aleluya, mi diezmo doy, mi vida doy, aleluya, mi vida doy, así contribuyendo, el evangelio extiendo, aleluya, mi vida doy. Vamos a estar orando para ser despedidos. Señor, gracias. Gracias, gracias, Señor, por este momento precioso
Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque nos escogiste, Señor. Nos apartaste, Señor, desde antes de la fundación del mundo, Señor. Tú ya habías colocado la mirada, Señor, en cada uno de nosotros, oh Dios. Gracias porque la verdad nos hizo libres, Señor. Libres, Señor, para creer que tú eres el Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, Señor. Que no hay otro Dios tan grande como tú, Señor. Que solo a ti, Señor, rendimos nuestro corazón, Señor. Que solo a ti, Señor, adoramos y ensaltamos, Señor, tu nombre, oh Dios. Te damos gracias, Señor. Gracias por la vida de cada uno de los que estuvimos en esta noche, mi Rey. Gracias, amado Dios, porque tú nos trajiste a este lugar, Señor, para bendición de cada uno de nosotros, oh Dios, los hermanos que están en casa también, Señor, los que escucharon este mensaje. Señor, fue de gran bendición para nuestras vidas, oh Dios, como todos los mensajes que escuchamos, Señor, en este lugar, Señor. Te pedimos que este resto de semana, Señor, sea, Señor, guardándonos y cuidándonos, Señor, pero también recordándonos, Señor, el leer tu palabra, Señor, en descubriñar tu palabra, amado Rey, darnos la sabiduría, Señor, que necesitamos para entender y comprender tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos ahora que vamos a salir de este lugar, Señor, mas no de tu presencia, oh Dios. Te pedimos que nos lleves a nuestros hogares y que la paz tuya que sobrepasa todo entendimiento esté en cada uno de nosotros. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.